Hola de nuevo, continuamos el tema por donde lo habíamos dejado. Habíamos visto todos los documentos que podemos identificar en cada una de las etapas o fases que se podrían presentar en el proyecto. Desde el estudio previo, al anteproyecto, al proyecto básico y al proyecto de ejecución. Bien, pues lo más definido del todo es el proyecto de ejecución, y la diferencia entre proyecto básico y proyecto de ejecución es las prisas en las que haya en solicitar una licencia de obra y algún problemilla que haga en terminar de definir una instalación que afecte alguna partida de algún capítulo del presupuesto y que el presupuesto todavía no esté del todo cerrado, pero por ir ganando tiempo se haga, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cualquier proyecto básico o de ejecución. Ya hablamos de las últimas etapas del proyecto. Un proyecto puede ser básico, un proyecto puede ser de ejecución, o básico y de ejecución, si son las dos simultáneamente. ¿Qué documentos puede presentar ese proyecto? Lo más moderno, lo más actual es acudir a la norma UNE 157.001 de 2002, porque también nos habla un poco de los documentos del proyecto, la ITCBT 404 del reglamento, pero la verdad es que no acierta mucho, porque lo más moderno es la UNE 157.001, su primera edición fue en el 2002 y recientemente la última que yo sepa en el 2014. Y ya en el 2002 se decía que un proyecto tenía una serie de documentos con la palabra documentos básicos, el 00 el índice general, el 01 la memoria, el 02 los anexos, el 03 los planos, el 04 pliego de condiciones, 05 estado de mediciones, 06 presupuestos, el 07 estudios con entidad propia, que puede ser estudio básico de salud, estudio de prevención de riesgos laborales, estudio de impacto o informe de impacto medioambiental, incluso el manual de usuario y cualquier otro que sea necesario para esa obra, contaminación acústica, ¿no? Bien, pues esta norma, en una segunda edición que ha sido posterior en el año 2014, le quitó a los documentos la palabra básico, pero los dejó en el mismo orden con una excepción. Desapareció el último documento básico 07, que son los distintos estudios que pueden acompañar a un proyecto, porque se consideró que esos estudios son también anexos, además del anexo de cálculo, es decir, mete todos esos estudios en lo que antiguamente era el documento básico 02. Y así, según la nueva edición de la norma, el primer documento es el índice general, antes era el documento básico 00. El que antes era 01 memoria, pues ahora se llama memoria a secas. El que antes era 02 anexo, pues ahora se llama anexo. El más importante es de cálculos, pero puede haber otros anexos. En el estudio básico de seguridad y salud o de prevención de riesgos laborales, eso va acompañado a todo proyecto. El manual de usuario también. Y ahora puede ser que si afecta un poco al medio ambiente te exijan algún informe medioambiental, o que si las casas están en una zona de roca caliza, te exija un estudio geotécnico del terreno, o si lo que vas a poner es una industria que ocasiona molestias o ruido. Por ejemplo, imaginémonos una discoteca, pues tienes que presentar informes sobre emisión de ruido de contaminación acústica que provoca ese negocio, pues que a lo mejor te requieran algún estudio de eficiencia energética del edificio, y todo eso ahora mismo va dentro de los anexos. Luego estaría los planos, el pliego de condiciones, que todo esto va a ser objeto de estudio. Bueno, todos estos documentos los vamos a ver mucho mejor en el tema 6 de esta materia. El pliego de condiciones, que reúne las condiciones o relaciones legales, técnicas que se dan en un proyecto, las legales entre el contratista y la propiedad, y las condiciones técnicas de las distintas instalaciones, y el papel que hace el director de obra como árbitro entre el contratista, que es la que ejecuta la obra, y la propiedad, que es la que tiene el dinero y la idea de negocio para llevarlo adelante, ¿no? El estado de mediciones y presupuestos, que esto es para lo que es el estudio económico de la obra, y el anexo al presupuesto, que es el cuadro de descompuesto. Es decir, si comparamos la nueva edición con la antigua, le han quitado la palabra documento básico y todos los anexos que antes estaban en el 7 van al 02, donde está cálculo. Aún así, yo os puedo decir que a mí me sigue gustando dejar la palabra documento básico delante, es decir, que en el proyecto que vamos a hacer el año que viene, al índice general yo le voy a poner delante documento básico 00, la memoria 01, es decir, a mí me gusta mucho como estaba antes, porque me da una idea de orden
en lo que son los distintos documentos que podemos encontrarnos en un proyecto. Bien, pues por aquí pasaríamos ya al siguiente apartado y te recuerdo en rojo eso, que no es necesariamente forzoso pasar por todas las etapas del proyecto y que muchas veces esas etapas ni existen porque directamente existe una sola cosa que es el proyecto básico y de ejecución. En el apartado 1.1.2 os animo a visitar unos enlaces porque he buscado en internet un ejemplo de cada una de las etapas del proyecto. ¿Qué podéis hacer en estos enlaces? Podéis abrir el enlace y comprobar que en esos documentos deberían de estar la información que debe de contener cada etapa o fase. Por ejemplo, en un estudio previo tiene que haber una memoria, tiene que haber un croquis y tiene que haber una estimación del coste. También es verdad que cuando encontramos cosas en internet muchas veces no están completas, pero bueno, si queréis saber mejor lo que es cada una de las etapas de un proyecto y cómo se ejemplifica en algo real, para eso he puesto aquí todos estos enlaces. ¿Vale? De un anteproyecto, un centro de mayores de Cabranes, que fijaos que muchas veces cuando la finalidad de un proyecto, sobre todo si la financiación es pública, no es necesariamente el ánimo de lucro. Muchas veces es cumplir un fin social, es decir, que los ayuntamientos están dispuestos en gastar ciertas cantidades de dinero, no pensando que eso le va a rentabilizar económicamente, sino simplemente pues cubrir un hueco o cumplir una finalidad social, por ejemplo, atender a esos mayores, al ayuntamiento le va a costar dinero, pero la finalidad social está muchas veces por encima de lo que es el afán de ganar dinero, que esto se llama el afán de lucro, el lucrarse. Como ejemplo de anteproyecto, la explotación de un complejo medioambiental de Guipúzcoa, de cosas de plantas de reciclaje, de residuos y tal. Pues como ejemplo de proyecto básico, una instalación fotovoltaica de 42,75 megavatios. Y como ejemplo de proyecto de ejecución, una línea aérea de media tensión. Y como ejemplo de proyecto básico y de ejecución, pues por ejemplo, un edificio de oficinas y naves para un vivero de empresas en un polígono de una zona de Castellón de la Plana. Bueno, pues ahí ya tenéis. Bueno, existen diversas otras clasificaciones también para proyectos, diferentes de lo que hemos visto de las etapas o fases, es decir, proyecto administrativo o proyecto técnico administrativo y proyecto ejecutivo o constructivo. ¿Qué es un proyecto administrativo o técnico administrativo? Documento que forma parte o se constituye a partir de los contenidos de un proyecto y cuyo objeto es justificar los aspectos legales para obtener la autorización o registro por parte de la administración de un producto, obra, instalación, servicio o software. Es decir, que los proyectos de la construcción entran dentro de lo que es un proyecto administrativo o un proyecto técnico administrativo, pero esta designación es mucho más amplia. Por ejemplo, un software podría ser un proyecto técnico administrativo. O la prestación de un servicio, por ejemplo, el servicio de transporte de un ayuntamiento. Y entonces, esto en la nueva norma 157.001 de proyectos, no penséis que esa norma solamente está destinada a proyectos del ámbito de la ingeniería o de la construcción, sino que muchas veces a cosas mucho más amplias. Por ejemplo, un proyecto ejecutivo o constructivo, conjunto de documentos, modelos o maquetas en soporte físico o lógico u otro que contiene como objeto la definición y la valoración de las características de un producto, obra, instalación, servicio, software, soporte lógico que se requiere en función de su fin o destino. Es decir, que aquí volvemos a decir que una maqueta, pues un prototipo, podría entrar dentro de un proyecto ejecutivo o constructivo. Y con esto es la idea, de que veáis que no solamente en el ámbito de los proyectos están los proyectos que nosotros entendemos desde el aspecto técnico, sino que hay otras más cosas. Bien, proyecto Memoria Técnica de Diseño y Certificados de Instalación. Aquí yo os animo a leer el artículo 18 del Reglamento de Baja Tensión y a consultar la normativa de la ITCBT 04 de nuestro reglamento. En esa normativa de la ITCBT 04, pues se nos habla de la memoria técnica de diseño y de lo que es el certificado de instalación. El artículo 18 del reglamento de baja tensión dice lo siguiente. Bueno, este artículo 12, según lo establecido en el artículo 12.3 de la ley 21 del 92,
La puesta en servicio y la utilización de instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento. Debe elaborarse previamente a la ejecución una documentación técnica que define las características de la instalación según se determine en la correspondiente ITC, ¿no? La instalación debe de estar verificada por un instalador con la supervisión del director de obra, es decir, si no hay memoria técnica de diseño y hay proyecto, el director de obra será un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Asimismo, cuando se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un organismo de control, pues eso no es para todas las instalaciones, pero por ejemplo una gasolinera, una planta de gas, pues necesita de una OCA o inspección inicial, ¿no? A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación en el que se hará constar que la misma se ha realizado conforme a lo establecido en el reglamento y a las instrucciones técnicas complementarias. Es decir, y se justificará en su caso variaciones que se hayan podido producir durante la ejecución porque haya habido algún problema en algo que se haya hecho mal, digamos, ¿no? Y que el instalador lo haya detectado y el proyectista, que a lo mejor es un ingeniero, después de hablar con el instalador se haya dado cuenta de que el instalador tenga la razón, ¿no? El certificado junto con la documentación técnica y en su caso el certificado de dirección de obra y de inspección inicial deberá depositarse en el órgano competente de la comunidad autónoma. En nuestro caso es la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, cada vez le van cambiando el nombre, pero digamos que Industria tiene en las distintas comunidades unas consejerías que constantemente, conforme vienen elecciones, le van cambiando el nombre, pero esas consejerías asumen las competencias de industria transferidas en esa comunidad autónoma. Aquí lo que nos quiere decir al final, que toda instalación tiene que tener un documento que la avale, ese puede ser el proyecto o la memoria técnica de diseño, y cuando esa instalación se ejecuta tiene que haber un certificado de instalación. ¿Y quién hace el certificado de instalación? El instalador. ¿Quién va a hacer el proyecto? El técnico proyectista, ingeniero o arquitecto. ¿Quién va a hacer la memoria técnica de diseño? El instalador. ¿Va a haber siempre, puede haber memoria técnica de diseño y proyecto de forma simultánea? No, o lo uno o lo otro. ¿Qué va a haber siempre para ambos casos? Un certificado de instalación. Y ahora lo dejamos aquí para el siguiente video tutorial donde vamos a analizar pues la ITC BT04, que no me quiero pasar de longitud. Un saludo y ánimo.